hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios, otros, el doctor Pablo Miralda, neurólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Un saludo a la teleaudiencia y estamos muy contentos de tener a nuestro invitado, el doctor Pablo Miralda, y él nos va a dar su concepto de Dios antes de tener esa experiencia de recibir a Cristo. Bueno, Dorita, fíjese que recibí al Señor a los 8 años de edad. Visitaba una iglesia cristiana, pues nací en el seno de una familia cristiana y yo sabía que me hacía falta algo. El espíritu percibe que uno no tiene algo y es necesario. Y sí tenía la concepción de que Dios era lo máximo. Y miraba que en la congregación donde asistía, pues después del sermón, al final el pastor hacía un llamado a ver quiénes querían recibir al Señor. Y yo decía, a ver qué día paso ahí al frente. Se requería valentía para pasar ahí porque tanta gente. Yo decía, pero un día lo voy a hacer. Dio ese día anhelado. Pues fíjese que había una misionera, una evangelista que se llamaba Elena Rice y había venido de Estados Unidos, estaba alojada en nuestra casa. Noche, en un culto familiar, ella me dijo que si yo tenía al Señor Jesús en mi corazón, que si quería recibirle. Y fue esa noche con mis hermanos en que yo pues le dije, sí, quiero hacerlo. Hicimos una oración y yo recuerdo que me sentí muy feliz esa noche. Algunos domingos posteriores hicieron la invitación en la iglesia también y pasé al frente, ¿verdad? Y ese paso de valentía, ya había recibido al Señor, pero quería dar ese testimonio público, ¿verdad? De la decisión que había tomado. ¿Qué edad tenía? 8 años. Ay, estaba chiquito. Qué bueno es haber entregado la niñez y la juventud a Dios. Cuando usted inició su carrera como profesional, ¿hubo algún momento en que considerara un conflicto entre lo que es la ciencia y la fe? Fíjese que básicamente no, porque pues uno es enseñado que Dios es el creador de todo, de los seres vivos, los seres humanos, animalitos, las plantas, y entonces tiene que ser un científico, ¿verdad?, para crear todo lo que vemos, también lo inerte. Entonces, quizás el reto y la bendición que tuve yo al ser formado en una familia cristiana es que pude ir integrando lo espiritual, el alma, con lo físico. Se me facilitó integrar y eso me ayuda a tener un concepto que en la vida pues no podemos quitarnos la camisa de cristiano cuando vamos a un lugar, sino que es algo integrado, que donde estemos tenemos que ser de testimonio y luz. Significa entonces que la ciencia puede evidenciar el poder creador de Dios y la existencia de un Dios todopoderoso. Exactamente. Fíjese que Dios me ha permitido estudiar una especialidad que se llama terapia endovascular neurológica y uno navega a través de las arterias con catéteres y ve las arterias del cerebro. Wow, cuando uno ve las arterias, la arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y ve que todas están dispuestas de una manera que no pudo haber sido al azar. Tuvo que haber habido un diseñador, ¿verdad? Un arquitecto
Así decía René Descartes, ¿verdad? Un gran matemático. No, tiene que haber alguien que creó esto. Es esa existencia de un ser todopoderoso, el Dios que por sí mismo existe, pero cómo se ve a través de la ciencia la inteligencia de ese ser poderoso que es Dios, porque como usted dijo, el diseño de lo que estamos hablando, de las arterias, de lo que usted nos está diciendo, y como médico puede ver también todo lo que es la función, y no sé si se puede llamar así, la estructura del cerebro. Exacto. Y todas esas diferentes funciones que tienen, y cada lado del cerebro, entiendo, que tiene sus diferentes funciones ramificadas en cuanto a la conducta y también en cuanto a la destreza de un individuo. ¿Es así? Exactamente, y todo eso apunta a favor de una creación divina del ser humano, porque tenemos esas funciones mentales superiores. Esas funciones solo las tenemos los seres humanos, animales, aunque a veces hay animalitos, ¿verdad? Que uno dice, wow, este animalito, este perro casi habla, dice uno, pero no, ¿verdad? Las capacidades mentales superiores son exclusivas del ser humano. ¿Podríamos ¿verdad? Mencionar algunas? Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la voluntad, la capacidad, la abstracción, el juicio, el lenguaje, ¿verdad? Aquí estamos platicando, conversando, es una capacidad mental superior que no la tienen los animales. Tienen alma, ellos se alegran, se enojan, y lo vemos, ¿verdad? Cuando un perro está enojado y uno quiere entrar a una casa, ¿verdad? Y ya no puede porque es sentimiento. Entonces, pero no tiene la voluntad para decidir negar a Cristo o decidir creer en la capacidad, no la tiene. Pero qué bueno que Dios nos ha dado a los seres humanos la capacidad de tomar decisiones, y mejor aún cuando tomamos decisiones a la voluntad divina y a la confianza en lo que la veracidad de las Escrituras nos... Exacto, yo realmente me admiro y creo que es Dios el que da la salvación, y uno solo hace una cosita, quizás menos del 1% en este proceso de la salvación, es decidir, sí, yo quiero que el Señor Jesús venga a morar, a reinar en mi corazón y me dirija, pero la obra es de Dios, pero nos da esa oportunidad muy linda que podemos efectuarla al tomar esa decisión, la mejor decisión que uno puede tomar en la vida. Así es. Esto significa entonces que conocer a Cristo en su vida profesional ha sido valioso para usted. Exacto. Fíjese que en 1 Tesalonicenses habla de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un concepto tripartito del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu o mente, alma, emociones, instinto, voluntad, y la parte física. Entonces esto me facilita entender las enfermedades del ser humano, porque hay enfermedades mentales, puramente mentales o espirituales. Hay enfermedades emocionales también, ¿verdad? La depresión, la ansiedad. Y hay enfermedades físicas. Y esto que nos decían a nosotros en las carreras de medicina, que el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, es cierto. La parte mental, la parte emocional es superior a la parte física, ¿verdad? ¿En qué sentido, doctor? Pues precisamente porque son capacidades superiores que dirigen al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una actitud positiva ante la vida, eso va a generar en mí neuropéptidos producidos en el cerebro que me van de alguna manera condicionando para que eso ocurra,
¿verdad? Y Dios se agrada cuando uno tiene fe. Esa es fe en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tomar pues las decisiones. Tomar una decisión es algo muy importante. Cuando el Señor me permitió estar en Francia y pues el tema de la sexualidad es muy difícil. Ahí hay muchas cosas buenas, ¿verdad? En Francia. Hay otras que como cristianos no estamos de acuerdo. Y yo les decía que yo amaba a los homosexuales, ¿verdad? Pero no estaba de acuerdo con la práctica de la homosexualidad. ¿A quién le ponen una pistola para que siga una conducta, una práctica? No es una obligación, tenemos capacidad de decidir. Aún si hay niños, por ejemplo, en el caso de niños violados, pero ahí sí han sufrido, digamos, forcejeo o, puedo decir, abuso, pero aún si en la teleaudiencia hubiera casos así, alguien que nos esté escuchando, la persona puede buscar ayuda profesional. Si es un niño, un joven, tiene que hablar con los padres, tiene que ir a un profesional y también buscar ayuda espiritual y pueden salir. Exacto, Dorita. Eso es lo maravilloso con las cosas de Dios. Ahora, en primer lugar, tenemos que amar a las personas, independientemente de su condición, su raza, su condición económica. Y en este estado de la sexualidad, que hay diversidad, tenemos que amar a las personas. Pero tenemos testimonios de muchas personas con problemas de sexualidad que con la ayuda de Dios han revertido esa situación, ¿verdad? Entonces es algo muy lindo. Tenemos un congreso médico y odontológico cristiano próximamente el 20 y el 21 de marzo y viene un psiquiatra de Chile, el doctor Juan Menares Díaz, en donde él va a presentar casos clínicos, personas que revirtieron su estado de sexualidad al original, ¿verdad? Entonces, como usted decía, en un abordaje disciplinario, multidisciplinario, espiritual, ¿verdad? La parte psicológica, la parte de hablar con los padres, la parte de examinar el pasado, porque como usted decía ahorita, muchos casos de ellos han sido abusados y esa etapa no se resolvió en ellos. Porque niños como han sufrido, perdón, exacto, porque los violadores amedrentan a la persona que han abusado. Entonces los amedrentan, los amenazan y esas personas sufren y guardan ese sufrimiento, quién sabe por cuánto tiempo, pero esta persona o estas personas pueden acudir, deben hablar y acudir a, como dijimos, como está diciendo el doctor, hay un equipo multidisciplinario, iniciando por sus padres, un profesional y la ayuda espiritual también a través de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, y nos gustaría también saber, ¿hay alguna etapa difícil en la que usted pasó y en la que ha visto el poder de Dios manifestarse? Sí, pues fíjese que en la profesión hay etapas muy difíciles, pacientes delicados, a veces fallecen y pues uno ahí es donde se encomienda a Dios. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para cómo tratar a este paciente. Y uno ahí, mire, tiene ideas brillantes que uno dice, esta idea me la dio el Señor. Y el paciente puede salir adelante. A veces un paciente fallece, pero entendemos que nuestra responsabilidad de médicos es estar a la par del paciente, acompañarlo, animarlo, darle esperanza. Un día también el Señor nos llama, ¿verdad?, a su presencia y pues no podemos hacer, ¿verdad?, algo para detener su vida. Ese es otro concepto muy lindo, ¿verdad?, que estar con el Señor es algo superior. Por supuesto. ¿Verdad? Usted lo sabe, mejor de ahorita. Aunque las Sagradas Escrituras nos advierten
cómo será de maravilloso ese momento cuando ya estos cuerpos mortales queden ahí y nosotros estemos en la presencia de Dios. Habla de un lugar tan precioso, ya lo hemos mencionado en otros programas y lo dice la Escritura, donde no habrá más enfermedad, no habrá ese sufrimiento de los dolores que no los quita, pero ¿qué es lo que le aplican? Tramal, morfina, no sé qué les ponen a los pacientes para quitar el dolor. Y que nada lo quita, pero allí ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimientos, no habrá más problemas ni lágrimas, porque Dios es más que suficiente y su presencia será más que suficiente para enjugar toda lágrima y para guardarnos y librarnos de todo lo que en esta tierra padecemos, ¿verdad? Que es maravilloso. Es lindo. Y más que lo que la Biblia revela es lo que hemos de ver, cosas grandes y ocultas que jamás ni la ciencia ni nada nos ha revelado. ¿Es así? Exacto. Este es un tema que uno tiene que hablarlo con la familia de varios pacientes, hacerles ver de que pues el cielo es algo cuando uno ha recibido al Señor Jesús en su corazón, y es como que a uno le den un diploma, usted ya está graduado, ya puede pasar Cristo. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Cuando uno se gradúa, pues ha logrado pues un título, uno se siente bien. Pues así es también. Ese concepto y es de esperanza, porque un día los vamos a ver a nuestros seres queridos que tanto amamos aquí en la tierra y tenemos esperanza. Imagínense los que no tienen. Sí. Por eso Cristo es nuestro todo, ¿verdad? Y si alguien en este momento está diciendo, bueno, ¿cómo puedo obtener esa esperanza? Con Dios. Entonces puede en este momento hacer una oración y pedirle perdón a Dios, arrepentirse de todo pecado y dejar que el bálsamo de Dios venga a su vida a través de esa oración, arrepintiéndose, pidiéndole perdón y confesando fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y darnos libertad, darnos vida eterna, de esperanza de la vida eterna. Doctor, y en lo familiar, ¿alguna etapa difícil que Dios se haya manifestado y haya sustentado sus vidas? Bueno, la parte familiar es una prioridad, ¿verdad? Porque uno con la esposa llega a ser una sola carne, dice la palabra de Dios. Y a mí me encanta el tema del amor. El amor es una palabra que no ha sido enseñada, no nos enseñan, no nos definen el amor. Pero un escritor cristiano muy reconocido, Josh McDowell, habla que solo hay un versículo en la Biblia que define el amor. Y está en Efesios 5:29, muy interesante este concepto. Y está hablando allí de amarse a uno mismo. Dice que nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Proteger y proveer. Es lo mismo que sustentar y cuidar. Amor es proteger y proveer. Entonces, si no conocemos este concepto, no podemos saber si alguien nos ama o si yo amo a una persona. Y tenemos que amar a una persona también, como dice Lucas 2:52, y el niño crecía en sabiduría, el niño Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Entonces así yo tengo que cuidar a mi esposa, ¿verdad? Miren, en toda familia, en toda pareja a veces hay discusiones, pero el Señor Jesús nos ayuda, ¿verdad?, a reconocer. El Espíritu Santo dice que nos redarguye de pecado. Y entonces uno de hombre, ¿verdad?, tiene que ser humilde y decirle, Señor, realmente he sido muy pesado con mi esposa. Dice la palabra que tratemos a la esposa como a vaso más frágil.
para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, estamos orando y hemos tratado mal a nuestra esposa, entonces tenemos estorbo. Entonces ahí el Señor nos dice, no, tienes que ser más suave con tu esposa y hay que pedir perdón. Con mi esposa, ¿verdad? No tenemos temor de pedir perdón el uno al otro, amor, perdonar, ¿verdad? Reconocer. Esas cosas las vamos superando. Otra cosa muy interesante que quería comentarle, que una vez hice un estudio en el Seguro Social de 10 parejas de más de 50 años de casados. Y le hice la pregunta clave, como dice uno. ¿Cuál es la clave del matrimonio? Imagínense, criterio de inclusión es que tuvieran más de 50 años de casados. Y adivine qué me respondieron. Yo me quedé sorprendido. No sé. ¿Verdad? Casi todos me dijeron, imagínense. Pero es interesante la respuesta, porque cuando uno ama, uno tolera, uno, ¿verdad?, aguanta, y uno no le da importancia a todas las cositas, porque imagínense uno cada problemita le diera importancia, pero en realidad sería un infierno. La clave es el amor. El amor. Porque no se puede soportar, dice que el amor todo lo cubre, dice la Escritura. Y si uno no ama, ¿cómo va a soportar las debilidades del otro? Exacto. Y si el cónyuge no nos ama, ¿cómo va a soportar nuestras grandes debilidades? La clave es el amor y de Dios en la pareja que está casada. Allí es donde el amor de Dios es derramado en cada uno y eso sostiene. No hay familia que no haya tenido algún sufrimiento, exacto, algún padecimiento. Me encanta ese versículo de Romanos 5, 3 al 5, que dice que el Espíritu de Dios ha derramado ese amor en nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos ese amor del Señor, podemos aguantar también. A veces decimos en buen salvadoreño, ay, a veces ni yo me aguanto, ¿verdad? O sea, es una frase coloquial, ¿verdad? Sí. Pero es así como una carrera de maratón. Si uno no tiene resistencia, no llega a la meta. Así es. ¿Verdad? Eso también es necesario enseñárselo a los jóvenes. No todo es color de rosa en el matrimonio. El Señor, ese amor que derrama en nosotros el Espíritu Santo, uno puede salir adelante con la pareja. ¿Significado siente para usted, para su familia? Me encanta esa pregunta porque yo diría que sí, con contundencia. La maestra en la escuela dominical decía, niños, el buen pastor Jesucristo los tiene en sus manos. Dios Padre y les suple sus necesidades. Y el Espíritu Santo, que viene de la palabra paracletos o compañero que está a nuestro lado, pues siempre en nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo no podemos estar completos y suficientes? Y también hay un pasaje muy lindo que me encanta en Colosenses 2:10. Adelante. Estamos completos, quien es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo podemos estar aún en las situaciones más adversas. Dios nos ama con un amor tan especial que nunca nos va a abandonar. Y con su amor podemos enfrentar intrincadas, pero su persona es más que suficiente para sacarnos adelante. Así es. Quería saber, antes que dé un consejo a la teleaudiencia, me gustaría saber cuál es el texto lema de su vida. Génesis 50:20. Es ese pasaje cuando José recibe a sus hermanos, quienes lo habían vendido a los egipcios, y les dice, mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para que mucho pueblo fuera salvado. Entonces, debo decirle que en una etapa de mi vida, entre los 21 y 24 años, pues yo tuve una confusión por varios factores, ¿verdad?, que se dan en la vida. Pero es una batalla mental, ¿verdad?, que tenemos los jóvenes. Pero ahora, como neurólogo, Dios me usa para ayudarle en esa área a los pacientes. Me gusta investigar la causa de esa enfermedad, de ese diagnóstico, y casi siempre llego a algo mental, espiritual, algo emocional. Es muy interesante.
Y ahora en la iglesia donde pues nos congregamos, estamos con adolescentes, con mi esposa, son chicos, mire, qué graciosos, ¿verdad? Tienen tantas inquietudes, pero igual tienen problemas y uno puede ayudarles y que lo que a uno le pasó no les pase a ellos. Entonces veo cómo este versículo, ¿verdad?, se hace patente en nuestras vidas, de que eso que uno sufrió, ahora es en lo que Dios se ha glorificado en la vida de uno para ayudar a otros. Ahora, si alguien en la teleaudiencia sufre de esos como problemas mentales, dijo problemas, Sí. O confusión mental, tal vez no sea confusión, pero sencillamente hay un conflicto a nivel Exacto. mental. ¿Qué pudiera decirle, agregando a todo esto de Génesis 20, si bien es cierto que lo que están sufriendo, al superarlo pueden comprender a otros y ayudar a otros, guiarlos a salir de esa situación de conflicto mental, pero en este momento, doctor, como médico y como cristiano, ¿qué otro consejo le pudiéramos dar a estos jóvenes que estén pasando conflictos mentales? ¿Qué pueden hacer? Muy buena pregunta, Dorita. En primer lugar, orar y decir, Espíritu Santo, hazme ver cuál es la causa de esta situación que estoy viviendo. Hay un versículo en la Biblia, Jeremías 17, el 9 al 10, que dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La parte emocional nos engaña. La parte mental procesa 2000 transacciones por segundo, pero la parte emocional procesa 400 billones de transacciones por segundo. Pero continúa ahí, Jeremías dice, ¿quién lo conocerá? Afortunadamente dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, el Espíritu Santo llega a la parte más profunda de nuestro ser para decirnos dónde está el problema. Luego, contarlo a nuestros padres, contarlo a nuestros abuelos, a hermanos sabios de la iglesia, pastores, líderes, para que nos den su consejo, porque esa es la palabra, en la multitud de consejos hay sabiduría. Hay sabiduría. Pero hay un punto importante. ¿Qué tal si el entorno de este joven que está sufriendo esos conflictos mentales no encuentra a alguien que le comprenda? Muy importante. Fíjese que es interesante hablar sobre el origen de la enfermedad mental. ¿Por qué muchos de estos pacientes no se curan? Y es precisamente por lo que usted acaba de preguntar. Porque su entorno familiar y la congregación donde asisten no les brinda la acogida y el amor que necesitan. Entonces, por eso es que necesitamos también estar dando antidepresivos, antipsicóticos, tranquilizantes a muchas personas, porque no tenemos el ambiente propicio. Ahora, Dios a veces usa esa circunstancia difícil para forjarnos. ¿Será necesario, doctor, reeducar o hacer programas de orientación en los colegios al respecto? Totalmente. Muchas cosas debemos aún desaprenderlas y volverlas a aprender. Sí, esos programas serían de mucho beneficio. Específicamente en las escuelas para padres. Es importante para los padres y bueno, también para los hijos. Pero si somos nosotros los que los estamos guiando, es vital, es importante. Y todo guiado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mire, nos da todas las luces para resolver estos problemas. Le quiero contar un casito. Yo a veces me sentía un poquito inseguro y yo le oré al Señor. ¿Y de dónde viene esto, Señor? Le oré yo. Y yo ya sabía, pero el Señor me ayudó a tener conciencia de que solo tuve una abuela, me faltaron los abuelos. Usted sabe que eso es importante, los abuelos, claro, porque nivelan la parte emocional y mental del joven. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la causa. Cuando uno logra entender la causa, es más fácil ya el tratamiento. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todo su consejo y lo que nos ha compartido. Deseamos para ustedes
Que la bendición de Dios llegue a sus vidas. Que Dios le dé esa seguridad, esa paz que tal vez esté anhelando su alma. Deseamos bendiciones para ustedes y les esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Hemos escuchado del doctor Miralda Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué bonito es escuchar a un hombre que diga que está completo en Cristo. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesús tu Señor y tu Salvador y vivir esa suficiencia, ese poder decir estoy completo en Él, como lo ha hecho el doctor Miralda? Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.